Nunca podríais imaginar la relación que hay entre la conocida saga de videojuegos Metal Gear y la investigación que se está llevando a cabo en la Universidad Jaume I. Podéis venir con nosotros a uno de los edificios de investigación de la UJI, donde tenemos uno de los láseres más potentes del mundo. Metal Gear es la saga de videojuegos de acción y aventura mezclados con el sigilo, protagonizada por Solid Snake. La relación más estrecha entre Metal Gear y la investigación con láser son las nanopartículas. Con ellas se crean nanomáquinas muy similares a las del videojuego, pero con un propósito más noble y menos violento: el diseño de los medicamentos del futuro. Me llamo Carlos Doñate y soy un investigador predoctoral en la Universitat Jaume I. Pertenezco al Grupo de Recerca en Óptica de Castelló, el GROC UJI, y tenemos dos principales líneas de investigación. Una relacionada con los láseres pulsados, como es este caso, el láser de nanosegundo o láser de femtosegundo, y otra más relacionada con imagen a través de medios turbios, imagen con detectores puntuales. Os voy a contar un poquito el experimento que hemos realizado. Entonces, el fin es conseguir nanopartículas de oro en agua. Parece algo muy complicado, pero es tan sencillo como coger una lámina de oro, ponerla en una cubeta y rellenar la cubeta con agua. Lo que hacemos después es el láser de femtosegundo, que tiene una potencia enorme, focalizarlo con una lente en la superficie del material. Esa potencia enorme hace que extraigamos material de la superficie de la lámina de oro y ese material queda recogido en el agua. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Veis cómo hay un cambio de coloración del agua transparente a rojizo, que quizá no es lo que podríamos esperar del oro, que podría ser dorado? Lo que ocurre es que las nanopartículas, por su tamaño, adquieren propiedades muy especiales que se aprovechan en muchas aplicaciones, y eso es lo que le hace que el color rojizo, el color del agua, cambie a un tono rojizo. Y como podemos ver, por ejemplo, en el Metal Gear 4, una aplicación no muy buena en ese caso de nanomáquinas o un poco irreal en ese sentido, es introducirlas en los seres humanos, y el malo del juego las utiliza para controlarlos. De alguna forma, la aplicación biomédica también se basa en introducir esas nanopartículas en el cuerpo de los seres humanos, pero nosotros las intentamos utilizar de una manera beneficiosa para todo el mundo. Puedes intentar introducirlas en el ser humano, que vaya a zonas que a ti te interese, y de esa forma poder tratar distintas enfermedades. Y si pensamos en láseres, enseguida nos vienen a la mente películas como por ejemplo Star Wars. Ahí encontramos, por ejemplo, la Estrella de la Muerte con su láser que destruye planetas, las espadas láseres, pistolas láser. Si empezamos por la Estrella de la Muerte, es un ejemplo de arma láser que, por suerte o por desgracia, se están desarrollando. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos está investigando en ese sentido. Pero claro, de ahí a destruir un planeta hay un gran paso, y por suerte esa tecnología no está disponible y es algo bastante irreal. Si pasamos a la espada láser, tampoco es muy real, en el sentido de que sería un haz que se acaba, que además nos corta. No tenemos esa tecnología. Además, el láser se propagaría a distancias muy largas, no se cortaría de repente. Y por último, las pistolas láser quizá es un buen ejemplo para intentar entender los láseres pulsados, como el de nanosegundo o el de femtosegundo, porque serían como los pulsos, serían como esas ráfagas que se envían. Pero esa es toda la similitud que podemos encontrar, tampoco es algo que tengamos hoy en día muy desarrollado. Espero que os haya gustado todo el experimento, sobre todo, y toda la explicación, y que os haya convencido de que los láseres y las nanopartículas son herramientas muy útiles hoy en día y en continuo desarrollo. Y un poco recalcar que aquí en la UJI desarrollamos este tipo de investigación. Buscamos mejorar distintas aplicaciones, tanto con los láseres como con las nanopartículas, para intentar mejorar, más que en el apartado armamentístico, ahí no, sino en aplicaciones biomédicas, en aplicaciones de energía, que puedan mejorar un poco la calidad de vida del ser humano.